Ya. Bueno, voy a presentarme de todos modos, al ser la primera ayudantía. Soy Martín Sobarzo, estudiante de cuarto año de la carrera, Ingeniería Civil en Computación. Ustedes también son de compu, ¿no? No, ninguno es de ciencia de datos o algo por el estilo. Yo soy de informática. Ah, ya, informática. ¿Y los demás? Asumiré que compu. Quizás debe haber alguno ahí por ciencia de datos. Pero bueno, como les decía, soy de cuarto año. Soy parte del centro alumno también. Que si es que están en el Discord oficial, deberían apareceré ahí también. De entre los que están arriba, no sé si se han dado cuenta. Pero bueno, el día miércoles tuvieron control, supuestamente, ¿no? Fue, Y fue un horror, fue un horror. Sí, no puedo encontrarlo. estuvo muy difícil. Estuvo complicado. Por lo menos para mí, no sé, Igual para los está, demás. yo lo encontré al menos, lo encontré como enredado. Ah, ya, enredado. Sí. Ok, este es el enunciado, ¿no? El que tuvieron. Implementar una función que reciba un entero positivo y retorne la suma de sus cuadrados de sus dígitos. Ese mismo. Ya. Creo que fue Brandon el que... Sí, fue Brandon. El que me dijo de que entendió hasta cierta parte, pero el sacar los dígitos del, del entero, ahí ya se perdió. Sí, me había perdido un poquito en cómo sacar los dígitos del entero. Ya. ¿Qué programa están utilizando? ¿Están utilizando Codeblock? ¿O no? ¿O no? O sea, sí, pero yo no estoy en mi casa y utilicé el Notepad, no sé si lo cacháis. Sí, sí. Estoy utilizando ese y lo estoy pasando al compilador Ya. de Google. Ah, ya, ok, ok. ¿Y los O sea, demás? yo por mi parte usé aquí el DEPC y después lo pasé a Replit. Ok, los demás. Yo también uso C, pero uso como compilador, ahí uso el OpenGDB. No sé si lo queréis. No, ese no. Pero Bueno, igual eso era un LGDB. ese no es una página esa o no. Es como un Claro, es como una compilador online. página que Sí, compila. Un Un compilador online. compilador online. Ah, ya, ya. sí. Creo que el semestre pasado un compañero, un amigo fue ayudante de introducción y dijo, me mostró esa página y claro, nunca la habíamos visto. Pero claro, Piola igual. en mi caso yo utilicé CodeBlock primero y segundo año y no sé, creo se los recomendaría bastante, es bastante ligero el programa. En Windows funciona bien, en Linux no, a menos que tengan Ubuntu. Em, Pero es bastante bueno. Sirve caleta y especial para 6 C++. Ahí tiene varias otras funciones, como para Java. No voy a asegurar nada con Python, pero por lo menos Java igual funciona. Funciona hasta con Arduino, así que la raja. Y bueno, un buen programa, les sirve. Lo recomiendo para no estar pasando como de un lado a otro. El que utilizó Notepad, sacrilegio, hermano. Sacrilegio esa volada de Sí, utilizar es que, o un... sea, no estoy en mi casa, no estoy con mi computador. Ah, Pero ya, en el computador mío, ahí tengo el Codeblocks. Y ahí es piola. ya, te la perdono. Nada, Y sí, es que utilizar un editor de texto y luego pasar ya está bien, pero jamás utilicen un editor de texto para compilar. Si van a compilar, busquen un IDE. ¿Saben lo que es un IDE? no. Un IDE es un entorno de... Ya se me olvidaron hasta las siglas. Pero es un programa como lo que sería... ¿Cómo se llama esto? Codeblock. Como dice aquí, es un entorno de desarrollo integrado. Ese es un IDE. ¿Ya? Estos son algunos conceptos básicos que se pasan en primer y segundo semestre.
Y es bueno que lo sepan. A la vez, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp que me pasaron. Este canal, ¿lo conocen? Buenísimo. ¿Sí? ¿Lo han visto algunos videos? Me Explica suena haberlo súper bien el visto tipo. algún día. Ya, este loco, que es de programación ATS, nos ¿No sirvió el a que nos... había fallecido? Sí, él falleció Ah, en sí, sí, me suena, sí 2019. me suena. Claro, este loco tiene todo un curso de C y a la vez C++ tiene uno por ahí. Bueno, tiene tubo de varios lenguajes. Y se lo recomiendo que lo visiten porque hace bastante ejercicio. Así que pueden ir practicando de a poquito. Pero bueno, saliendo de ese tema, pasemos a esta. ¿Ok? Pasemos al ejercicio de la prueba. Vamos a ir empezando con la parte más sencilla. ¿Cómo se, cómo se guardan los datos de un entero? Los dígitos de un entero. Con el resto en 10, ¿no? Exacto. Con el resto en 10. No, O es sea, con el la. porcentaje. Dándole. Claro, el porcentaje, pero el resto con la división entre 10. Claro, claro. Lo que te entregue el porcentaje es. El resto es el dígito. Vamos por parte. Que sonará muy básico, ¿ok? Pero quiero que vamos a ir de a poco. ¿Qué es lo primero que necesita un programa para iniciar un programa en C? La biblioteca. Ya. Tenemos que ¿Se ve bien esta ola o no? Creo que ahí estaría. Ahí se ve mejor. Ahí está bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Esto es lo que siempre. Codeblock ayuda en esto porque en Codeblock tú inicias un proyecto que sea en C o en C++ y te entrega al tiro una biblioteca y un main. Pero si no fuese el caso, necesitan siempre incluir la biblioteca Stadio.h. Y ahí están trabajando en C. Luego viene el main, ¿cierto? Y ahí empezaría lo que sería su código. Si revisamos esto, obviamente como dijo Andrés, dijiste tú del porcentaje 10. ¿Alguien más lo sabía o no? Brandon creo que no lo tenía muy claro. Sí, era yo el que no tenía muy claro cómo hacerlo más. Claro, cuando tú tienes un entero, le vamos a poner acá ese número. Para ir dividiéndolo para ir sacándolo en dígitos necesitamos en primer lugar un while. Ya, mira. Vamos a crear un entero con un iterador. Este es un ejemplo nuevo, así que. A ver, está puro leseando con esto. Ya. ¿Se logra entender lo que estoy haciendo? Sí, en el fondo es como. Para que muestre los dígitos. Claro. Para que Cada uno.
Claro. Esta bola la creé para el puro peo, así que. Tía, estamos 3 del 09. Se logra ver que, bueno, calmado. Eso, nene, ahí está. Se ve ahí, está chiquitito. ¿Se logra ver esto o no? ¿O se ve muy, muy pequeño? Se ve un poquito chico igual. Se ve un poco chico. No sé si tengo... A ver, dame un segundo. Ahí se ve, se logra ver bien, ahí, un poco más grande. Ahí se ve bien. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Se dan cuenta lo que hizo el programa? Fue sacando el dígito de a 10, pues, el 2, el 1, el 8 y el 9. Sencillo. Entonces, para el control que hicieron ustedes, es básicamente esto. Ok. Tener un main que la función dice, oye, que entre un entero positivo y retorne la suma de sus cuadrados de los cuadrados de sus dígitos. ¿Ok? Entonces, el programa entra con un entero, es lo que pide acá, y el resultado lo debe dejar en R. ¿Ok? Y a la vez llama a la función. ¿Se va entendiendo ahí? ¿Sencillo? Sí. Ya, al llegar a la función, yo creé estas tres variables auxiliares, a las cuales, bueno, dentro del while que se crea acá, necesito que el entero, bueno, mientras el entero no sea 0, vamos bien. Entonces, el auxiliar número 1 mantiene el dígito, el primer dígito que entra, ¿ok? Luego el entero se divide en 10, ¿ya? El auxiliar 2 guarda lo que sería la multiplicación, el cuadrado de ese dígito que acabamos de guardar. Y después se suman, ¿ok? ¿Bien hasta ahí? O sea que en el fondo el auxiliar 1 es como el dígito que se toma, el primer dígito. Claro. El auxiliar 2, el cuadrado de Si tomamos la imagen que hicimos recién, el auxiliar 1, ¿qué guardaría en primer lugar? el 2. Guardaría el número 2, ¿ok? Y luego, en el auxiliar 2, se sacaría el cuadrado de lo que hay en el auxiliar 1, que sería en este caso 2. Luego, vuelve a iterar el while y agarra el número 1, ¿ya? Hace el cuadrado, lo mismo, el 8, el 9. Genial, este es el lado. Finalizando lo que sería el while, cuando ya el entero es 0, ¿ok? Pasa a ser... devuelve lo que sería la suma, ¿ok? Y se queda en R y lo imprime. Si lo revisamos... Igual ponerlo LR
Sí, Es como lo mismo que poner en el printf la función así mismo, exacto. ¿cierto? Sí, sí, exacto, es lo Vale, mismo. Ahora va a depender netamente de de cómo quieras tú ir trabajando tu programa. vale, vale. Si Es todo, como para que se vea más bonito el R, claro, si todos algo los, más ordenado, ¿no? sí, sí, es más ordenadito. Si todos hicieran eso de poner la función ahí, no pasaría nada, ¿cachai? Pero si algunos trabajan de una manera, agregan un R, van a ver alguna, van a haber algunas formas distintas, pero no miles, pero van a haber algunas formas distintas para, no sé, ¿cuántos somos aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas puedan hacerlo como estimen, pueden cambiar los auxiliares o la forma en cómo actúan, ¿se entiende? Vale, vale, sí. Si compilamos el programa, la cuestión se ve muy pequeña. El tiro de arreglo esto. Me dice, me dice que debo de ingresar un número. Voy a ingresar mi root, ¿ok? Pero sin el dígito verificador. Y me da el resultado que sería 175. Si yo calculo lo que sería... No, no sé, a ver. Sería 2 por 2 más... Ah, mierda, no. Sería como... Ya, mira, tenemos el 2 por 2 que es 4, más 0 obviamente, más otra vez 2 por 2 4, más 3 por 3 9, más 7 por 7 49, más 6 por 6 36, más 8 por 8 64, y luego 3 por 3 9 y me da 175. Entonces, en el fondo, eso que hiciste con la calculadora es la ¿Sí? trazabilidad. Ah, ¿O mira, no? ¿No? sin mentirte, no entiendo muy bien a qué se refiere con eso. El ruteo en lo que sería en mi época era básicamente ir haciendo con el cuaderno, ir iterando como... cómo lo explico esto? Era como, así hay como una tabla, hagamos una tabla Excel. Esta era la forma en cómo supuestamente hacíamos el ruteo que menciona el profe. Básicamente empezaba ahí con lo que sería la... Chuta. Oh, me fui para el otro lado. Básicamente es decir, ok, ya, qué va a tener el auxiliar número uno? El auxiliar uno va a tener lo que sería el 2, ¿cierto? Como mencioné recién mi root. Luego va a tener el 0. Luego va a tener el 2 nuevamente, luego el 3, luego el 7, luego el 6, luego el 8, luego el 3. ¿Se entiende? Sí. Y luego el auxiliar 2, lo que tendría sería la multiplicación de esto. ¿Cachai? Entonces tenemos el 4, el 0, el 4, el 9, el 49, el 36, el 64 y el 9. Bien por ahí, y lo que sería después la suma, e ir de a poco sumando los que están acá, ¿cierto? Y así de sencillo. Ese es el ruteo que yo entiendo, que yo conozco. Pero bueno, básicamente es eso. Y según lo que dice acá, tenían que adjuntar un documento Word que debe contener el link del compilador. ¿Cómo se llama la página que dijeron? O sea, hay varias, pero yo usé Online GDB. ¿Online cuánto? GDB. GDD. Es GDB, sí. Ah, ya, ok. Ah, ya, ok, 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 ok. Ah, ya, está bien. Sí, sí. Si copiamos el código que tengo.
a ponerlo, ¿no? Ahí está. Funciona. ¿Se entiende el control que tuvieron? Yo al menos sí. ¿Sí? Sí, sí. Por mi parte ya se comprendió perfecto. Sí, esa parte de... Ahora ya entendí cómo hacerlo. ¿Sí? Ya, pulento. Sí. Ya. Ahora, el profe me mandó 3 ejercicios para hacerlos con usted. ¿Ok? Uno de ellos era el de... ¿Dónde está? Aquí está. El ejercicio 1 tiene que recibir un entero positivo y retornar... Esto está en planificación por si acaso, así que lo pueden revisar ahí en su Discord. Recibir un entero positivo, retornar la suma de sus dígitos externos. El ejercicio 2, recibir un entero positivo y retornar el mayor de sus dígitos. El ejercicio 3, recibir un entero positivo y retornar la suma de sus dígitos primos. ¿Se logra entender algo de eso? ¿Hay algo que no logren captar? ¿Todo bien? ¿Cuál fue la pregunta? Que tampoco he quitado. Es que pregunté si es que entendían lo que pedían los ejercicios. Ah, sí. Yo al menos lo entiendo. Ya, no lo han tocado, no han hecho nada. Yo sí lo hice. ¿Cuál hiciste? ¿Los 3? Ya. ¿Los demás? Por mi parte, Dígito estoy algo externo. ocupado, así que Dígito externo, ¿a qué se refiere? ¿A ¿Cómo? lo que está más derecha? Dígitos externos. Yo lo que entendí del ejercicio eran los dígitos externos como, por decir algo, si tenemos el 1009, sería el 1 y el 9. Ah, lo de los extremos. Sí. No Ah, sé si lo copié mal, a ver. El profe puso... puso extremos. Yo puse externos, lo siento. con razón, no se entendía mucho. Ya, ahí lo corregí. Pero Ahí sí, está. es extremos. Ya, de hecho, vamos a hacer ese acá. Lo hacemos en el programa este de acá, ¿ok? Básicamente igual hay que tener más o menos la misma lógica que el ejercicio que habíamos hecho recién, ¿ok? Donde tenemos el int, porque obviamente tenemos que retornar un int. ¿Entienden esta parte también o no? Cuando uno inicia una función, uno tiene que iniciarla con un int o un float, ¿cierto? Sí, lo que no entiendo es con los caracteres. Se supone que es char. Sí, pero ahí no comprendo muy bien cómo es, pero con el int y el float, sí, cacho. Ya, pulento. Podemos ir viendo algunos ejercicios con char en un futuro y se les voy entregando algunos también. Sí, por favor, yo nunca supe cómo usarlo. El char. Sí, así es complicado la primera. De hecho, el char, lo que sería el scanf con los char no funciona bien para agarrar una cadena de. Para agarrar lo que sería. Si tú inicias. Mira, voy a iniciar un mail. Si tú inicias un char, ¿ok? La manera para agarrar el char es con un get, ¿ok? Mira. Si yo escribo un scanf y ingreso lo que sería tipo C, A, me debería mostrar. Ingresa tu. Ah, cagó el tiro. Falta el ampersand en el A.
Tienes razón. Es Tienes que- mucha razón. Esa bola también se me pasó. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Si yo ingreso Martín Soarzo, ahora no va a mostrar nada porque no puse nada. Me va a mostrar una pura M. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso yo tengo que cambiar esto y poner un get. Creo que era el get ese, sí. Y ahí debería funcionar. A ver. Podía hacerle zoom, que no veo nada aún. Sorry. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Ahí sí? ¿O no? Ahí sí. Ya, vale, sorry. Mira, como mencionaba hace un rato, no sé si estuviste, este canal sirve caleta para lo que sería la introducción con la programación en C. Y ahí menciona lo que sería la cadena de conecto, lo que sería los caracteres. ¿Ok? Y en teoría, ¿este semestre vamos a ver los caracteres? ¿O aún no? En teoría lo deberían haber visto el semestre pasado. ¿Qué vieron hasta el semestre? El semestre pasado, se supone que el primer semestre en introducción se ve lo que sería, bueno, los tipos de datos, el int, el float, el char. El string no, porque en teoría es de C++, pero igual se logra ver un poco. Al menos yo ¿Mm? vi las sentencias, Sí, el sí. int y el float, ¿Ya? y eso, como el while, el if, y eso. Se ve el if, el while y... eso, la verdad. El int y el float, pero el char no lo vimos, que eso. Ah, Sí, yo vi más o menos lo mismo. Char, nunca me lo pasaron. El A semestre mí pasado. me lo nombraron nomás. Mm. ya, no, Eso lo sí. nombran, pero Queda no, como que uno no se queda meten el más. switch. El switch. El Switch también. Sí, el Switch también se pasa un poco, pero en teoría se pasa, sí, como en segundo semestre. Pero lo nombran, exactamente lo nombran. Ok, ya salgamos hasta ahora. No funcionó, pero bueno, aquí está. ¿Se logra ver bien de nuevo? Creo que ahí. Yo lo veo bien al menos. ¿Sí? Ya, pulento. Ya. Vamos a hacer el ejercicio número 1, ¿ok? El que dice de recibir el entero positivo y retornar la suma de sus dígitos extremos. ¿Ok? Como mencionaba, tiene básicamente la misma lógica que el ejercicio anterior. Este que está acá. ¿Ok? Donde hay que sacar un número y después básicamente el último. Entonces vamos a recibir un entero, ¿ok? Y ese lo tenemos que, bueno, printf.
En una hoja, ¿qué es aux? Aux es una variable auxiliar. Solamente una abreviación. ¿No la utilizaban antes? Mi parte, no, nunca la había visto. Ya. Sí, Es la primera vez que veo el Lux. sí, es una forma de escribir simplemente eso, una variable auxiliar. Sí, y se puede tener el nombre que tú quieras, porque puedes poner un auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, ¿me entiendes? Es para simplemente no comprometer un nombre, ¿se entiende? Ya, tampoco. Mencionaba acá, vamos a sacar el primer número. Supone que de la suma de sus dígitos extremos. Ok. Pensemos en esto. ¿Cómo saco el... De esta manera estoy sacando el último dígito, ¿no? ¿Cómo saco el primero? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? ¿Ninguna? Pueden decir cualquiera, si es que no pasa. Sé dividir por 10 hasta que llegue al último. Ya, ok. O sea, claro, es una forma, ¿cierto? Pero, claro, necesitamos saber qué pasa con el... ¿Cómo se llama esto? Con el primer... Porque, imagínate. Ya, de esta manera yo voy sacando los dígitos, ¿cierto? Con este aux entero porcentaje 10. Yo voy a ir sacando los dígitos de cualquiera. Si tengo ese número, irá separándose de atrás en adelante. 3, 2, 4, 3, 2 y 4. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Pero ahora, ¿cómo yo sé cuándo llego al último y necesito ese número? Porque si yo por ejemplo dije acá, necesito que el while sea, ok, necesito que el entero no sea 0. Cuando yo termine de guardar estos números que van a guardarse en auxiliar, cuando yo guarde el cuarto, se va a convertir en 0. Entonces va a salir de la función. ¿Y cómo alcanzo a guardarlo? ¿Se entiende como lo que quiero decir? Mira, una forma para poder hacerlo es contar cuántos dígitos tiene el entero que acabo de recibir. ¿Ok? Entonces podemos hacer otro while. Ah, está el while y el... mira, no, sé que vieron el while, pero ¿vieron el do while? No. No lo hemos visto, creo. Yo sí. Yo lo vi, pero creo que se me habrá olvidado. Se me habrá olvidado. Ah, ¿cómo se? El do while no es tan distinto, ¿ok? El do while es... Piensa en esto. Cuando tú inicias un while, estás haciendo una iteración, ¿cierto? Pero tiene que cumplirse la sentencia primero. Tiene que cumplirse de que el entero no sea 0. Pero ¿qué sucede? Es un caso hipotético. ¿Qué pasa si el entero es un 0? No va a entrar. Ni siquiera va a entrar. Sé que el ejemplo es burdo, pero pensemos en... Si piensa en cualquier otro ejemplo, de repente puede pasar de que, oye, la sentencia no se cumple a la primera. ¿Se entiende? Entonces,
¿qué va a pasar? No va a entrar y no se va a hacer nada. En el do while lo que hace es hacer una primera iteración y ahí consulta. ¿Ok? En el while, si la sentencia no se cumple, no se hace ninguna iteración. En el do while se alcanza a hacer por lo menos una iteración. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, como que en el do while hay una Sí. y después se dice más. Claro. El do while Vale. en el do while hace algo y después pregunta. Oye, Ah, ya ¿es entiendo. esto? Y si se cumple, vuelve a iterar el do while. Y si no se cumple, sale del do while. En cambio, el while Vale. pregunta de inmediato. Y si se cumple, entra. Y hace la opción. Si no, simplemente lo salta. Lo entiendo. Y lo mismo con el for. ¿Conocen el for? Lo he escuchado, pero no lo he visto. También lo he escuchado, pero no. Digamos que no sé muy bien cómo funciona. Ok, el for, bueno, es otro iterador más, ok. Y la forma en cómo se utiliza es de esta manera. Básicamente uno debe inicializar tres cosas. En la primera, uno puede inicializar una variable. Yo voy a inicializar, la típica es inicializar int i igual 0, que es simplemente un contador, ¿ok? Puedo iniciar las que yo quiera. No sé, a igual 12, ¿ok? Luego yo escribo un punto y coma y inicializo una sentencia. Tal como en el while yo puedo decir, oye, quiero que la opción sea cuando el entero sea distinto a 0. Y puedo hacer lo mismo con otra, ¿ok? Que i sea menor o igual a entero. ¿Se entiende? Y luego la tercera es como la importante para que el for funcione. Que en general se utiliza de esta manera. El i++. ¿Ok? Que es como diciendo, ok, de esta manera prosigue, ¿no? Si yo necesito que el i sea una variable que vaya marcando cuántas veces se va haciendo la iteración, el i++, el ejercicio parte acá, el for, ¿ok? Se elabora todo lo que hay dentro del for y luego hace esto, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? Pero sí, sí entiendo. Es como complicado, pero más o menos se entiende. Lo que parece complicado, pero créeme que no es tan complicado. Es una cuestión que a veces es un poco más sencillo que el while, ¿ok? Se inicializa, se evalúa, se elabora lo que corresponde dentro del for y luego se aumenta. Es lo mismo que en el while cuando uno de repente dentro del while hace un i++. ¿Entienden lo que es un i++, no? Un i++ es un i. Eso es un i++. ¿Ok? Como que cada vez que se realiza la operación, va a aumentar uno, Claro, pero ¿qué como piensa el en esto? contador. En el while, tú tienes la sentencia, si se cumple, se mete dentro del while y elabora todo lo que hay dentro del while. En el for tienes una inicialización, una sentencia, se elabora lo que hay dentro del for y luego se aumenta el iterador, por así decirlo. Entonces luego vuelve a preguntar. Se elabora, vuelve a aumentar, vuelve a preguntar. Es como los pasos son 1, 2, 3, 4 y después 5, 6, 7. No sé si entiendo. No es tan complicado como parece Sí, sí, ser. entiendo. Pueden utilizarlo para que los ejercicios no sean tan iguales entre ustedes. Lo más probable es que ustedes se ayuden, ¿no? Con algunos controles en una Ah, futura. así como para que no se vea igual. Claro, Ah, buena le ayuda idea. en eso. ¿Me entiendes? Ok, entonces, yo dije recién de que para este ejercicio podíamos hacer lo que sería contar cuántos dígitos tiene
el entero que acabamos de ingresar. Entonces pensemos. Para contarlo simplemente necesito un while, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acabamos de crear una variable auxiliar. Esa variable auxiliar la vamos a utilizar. Vamos a hacer que auxiliar sea el mismo número que entero. Si entero es 42, auxiliar va a ser un 42. Entonces auxiliar es para no eliminar el entero de inmediato. ¿Se entiende? Entonces auxiliar, mientras no sea un 0, ahí, mientras no sea un 0, va a hacerse lo que yo quiero. Auxiliar. ¿Todo bien por ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Déjame inicializar primero y también. Esto también se entiende lo que estoy diciendo acá. Todos estos valores son 0 básicamente. ¿Ok? Entonces, cuando este while termine, ¿qué va a pasar con la variable i? La variable i va a tener un número que va a indicar, oye, si yo el número entero es un 342, la variable i va a tener el valor de 3. ¿Ok? Si yo ingreso un 42, ¿qué valor va a tener la variable i? 2. 2. Sencillo. Entonces ahora me es más sencillo utilizar este otro while. Porque en este otro while yo puedo decir, ok, cuando la variable i sea a ver, sea distinta a 0, ok. Yo puedo hacer un if para adelantarme al último paso. A ver. ¿A alguien se le ocurre? ¿A nadie?
Deme un segundo, deme un segundo. ¿Alguien se le ocurre también? ¿De nuevo? ¿No? Bueno. Ok. ¿Logran ver lo que hice? Sí, sí. Bueno, ¿Y entienden lo que hice? más o menos. Sabes que yo lo hice de otra manera igual. Ok. Pero como que no caché muy bien cómo está. Según la lógica que estoy utilizando, me disculpen si me equivoqué en alguna. Eh, Esta primera iteración sirve para lo que sería identificar cuántos dígitos tiene el entero que voy a ingresar. ¿Ok? Como mencionábamos antes, sí, ingreso un 342, puede tener 3 dígitos y tal. Solamente es un conteo. Lo que hago aquí es agarrar el primer dígito, que es el extremo que necesito. ¿Ok? Luego agarro lo que sería... perdón. Luego hago la suma. ¿Ok? Y me meto dentro del while. ¿Cierto?
Dentro del while voy a utilizar la variable i para identificar cuándo es 0, cuando ya no hay dígitos dentro del entero que ingresé. ¿Ok? Y cuando la variable i sea 1, estoy frente al primer dígito, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ah, sí, ahí sí, sí. ¿Ok? Y lo que hace esto es simplemente ir... No, de hecho, la verdad, esto creo que lo agregué por las puras. Exacto. Sorry por eso. Lo importante es esto. Mientras no sea el primer dígito, no me interesa y voy a ir reduciendo al entero. ¿Ok? Vamos a probar si funciona. Ok, hay un error. Suma. No la declaré, parece. Ok. Más sencillo. Creo que tienen que ser comas, no punto comas. Ah, sorry. Vamos a ingresar un número. Si yo ingreso el 1009, debería ser 10. Cago el programa. Excelente. En el while, ¿cómo sabía cuál es el último dígito? Porque ahí sale cómo sería el primero. Acá, ¿cierto? En el while de abajo. En este. En ese while, ahí ve cuál es el primer dígito, ¿cierto? Se supone que en esto que estoy haciendo, el while empieza con un... A ver. Vamos a ampliar de nuevo. No, caga el tiro. Se supone que el while que estoy haciendo acá al principio, este de acá, agarra lo que sería cuántos dígitos tiene. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Ah, sí, y se guarda en i, ¿cierto? En el i. Claro, el i aumenta cuando sucede esto. Si el auxiliar que acabo de crear, que le acabo de asignar el valor que tiene entero, yo, mientras el auxiliar sea distinto de 0, el i va a aumentar en 1. ¿Ok? Luego lo que sería... Acá como ya el auxiliar es 0, ya no me interesa lo que sería su valor. Vuelvo a agregarle lo que sería la suma. Le agrego el primer dígito del entero. ¿Ok? Luego se agrega la suma. Luego el entero se reduce en 1. ¿Ok? Y se reduce nuevamente. ¿Ok? Entonces ese no sería como un proceso, sería como una fórmula que estaría ahí nomás, ¿cierto? Sí, Del while. esto es algo antes del while. Que si yo necesito el primer dígito, no necesito meterlo en un while, ¿cierto? Puedo, pero a la vez quizás no me es necesario. ¿O no? Y después está este while. Este while yo creo que es el que me genera problemas. Así que vamos a cambiarlo. Lo que está antes del while es ¿Sí? es el primer dígito. Suma el primer dígito. Claro, agrega la suma
agrega a esta variable suma el primer dígito. Claro. Piensa en tu root, sácale el primer dígito. Ese es. ¿Se entiende? Vale. ¿El i menos menos para qué está? Para restarle una variable un número al i. I menos menos es. ¿Sí? Entonces después tomaría el segundo dígito. Teoría, la i. Tomaría como por ejemplo si son 5 dígitos, i sería 4 después. Claro, y sería 4. Ya. Tengo una pregunta. Dime. Después del if tener segundo while, Sí. es necesario poner un else, ¿cierto? No es obligación. Mm, Puede estar el if solo, sin un else. sí, obvio. Sí, el if puede Vale, estar ya. solo. Agreguemos un else a todo esto. No, al tiro. Al tiro vuelvo. Sé que voy a revisar este ejercicio porque. Está bien que en el scanf esté el porcentaje i y luego en el print de abajo salga un porcentaje d. Sí, de hecho, a ver. Wow. Ahí tengo lo mismo. La misma duda yo tenía que el porcentaje de. ¿Cómo? Que esa misma duda tenía que es porcentaje de. Mira, siendo bien sincero, así me lo enseñaron a mí. El Sí, porcentaje, el porcentaje D era el que yo utilizaba. Pero revisando los videos, utilizan el porcentaje I para los enteros, el porcentaje F para los flotantes y el porcentaje C para el char. sí, me lo enseñaron. Sí, no, En el fondo es como para llamar a una variable, ¿no? ¿Te definía? el porcentaje C. Es como para definir qué es. Claro, en teoría es para. Oye, lo que va a ver acá, lo que debes escanear es un entero. Un tipo de valor entero. Si es una En el F. print es como lo que vas a imprimir es un entero. Y cuando pones de, ¿qué piensas? ¿Qué? Sí, la verdad. Nunca. A ver. Como digo, cuando lo vi yo.
Esto aparece yo busqué, o sea, me dijeron que es como en C Data Types. ¿Sí? C Data Types, ahí aparecen todo esto. Hay varios más igual. ¿Quieres buscar ahí en el buscador ¿Sí? C espacio Data Types, así con Y, Types. Data Types. Ok. Ese primero. Ah, el de Wikipedia. Ah, claro. Aparecen los. Pero esto no responde la duda del compañero. Ah, ya, ok. Y con respecto al ejercicio, Dime. no sé si quieres que te muestre el que hice yo. Dale, dale, dale. Mándalo al general. Vale. ¿O esto se puede compartir de alguna manera? Ahí está en el general. Ok. Voy a copiarlo y... Eso sí, les falta la biblioteca arriba. Sí. No se las puse. ¿Ve? Está bien. 4, 5, 6, 7. Excelente. Excelente. Simplemente... ¿Quieres lo explico más o menos qué es lo que dice ahí? Dale, dale, explica. En la función, arriba del main, puse las variables S y R, que son en el fondo como las que usabas como auxiliares. Ok. Entonces, antes del while, hice para ver el primer dígito, que es como el que importa. Sí. Entonces lo va a tomar al tiro. Ese va a ser el primer dígito del número. En el while, dice que corra hasta que sea solo un dígito. Tiene Eso mucho... num es mayor que 9. Exacto. Ya. Entonces cuando quede un dígito va a parar. Y num va a ser el último dígito. Mira, de puro Entonces, tonto se me pasó ese datazo. Claro, tiene mucha lógica. Yo estaba buscando otra forma, pero está súper bien. Está súper, súper bien. Y claro, cuando es solamente un dígito, lo mete a la suma y el resultado lo devuelve. claro, entonces R termina siendo la suma entre ellos Sí. y queda en el retorno. Qué buena, qué buena. ¿Alguien más no lo entiende o lo entiende bien? Seba, Brandon. Ya con este ejemplo lo entendí bien. ¿Sí? Un crack el pana. Con el mío se está Grande, enredando, ¿no? grande. El mío está Se más entiende enredado. bien. Mucho guay, mucho guay. Sí, sorry por eso. Un crack el pana. Está súper, súper bueno. Neil, Sebastián, ¿bien? ¿Todo bien? Se fueron a hacer un café, pues. Está súper, súper bien. Ahora todo esto es una volada que solamente me afecta a mí, pero trata de hacerlo un poquito más ordenado. ¿Cómo así, por ejemplo? Por ejemplo, trata de ir separando un poquito estas cosas, ¿cachai? Que se logre entender de que son distintas. Acá lo mismo, esto es simplemente es una como sintaxis. Piensen en el que tenía yo. Todo esto siempre lo hago yo de esta manera. Dejo un espacio, ¿cachai? Para que se note qué es lo que Vale. voy a hacer, ¿cachai?
En tu caso está bien. Oye, si la cuestión funciona, yo tengo compañeros que si la cuestión funciona, la raja, no tenéis por qué hacerlo tan bonito. Pero yo El fondo siempre, es como para el análisis que queda más fácil. claro, para que sea un poco más bonito, Vale. porque también, por ejemplo, darle nombres un poco más elaborados, porque S y R igual se entienden, suma y resultado. Genial. Pero ¿qué pasa si de repente necesitas más variables? Trata de darle un nombre un poco más Realmente les puse SYR para poner algo, una letra no, Ah, realmente. bueno, me imaginé yo asumir resultado, pero piensa en, Igual puede ser. piensa en esas cosas, ¿cachai? Así, lo mismo con esto, ¿cachai? O por ejemplo ponerle auxiliar o cosas así. Bueno, ahí el nombre de las variables tú lo elegís, ¿cachai? Yo cuando estaba en segundo año ponía de repente variables, no sé, un, un nombre re largo, y eso hacía, ¿cachai? Ajá, Para entenderme yo, ¿cachai? A eso voy. ya, Pero entiendo. está súper bien. Lo mismo con esto está. Aquí el while, por ejemplo. Separar de qué es un while, ¿cachai? Que no está. Pero como digo, si la cuestión funciona igual la raja, ¿cachai? Porque ahora, claro, no te lo están pidiendo, pero a papel, quienes tengan la letra un poco más fea o la letra más bonita, de repente afecta eso, pues, ¿cachai? Hay profes Ah, que sí, son sí. súper exigentes con que se entienda lo que estáis escribiendo, porque si el profe de repente no lo entiende, te puede quitar puntos, ¿cachai? Y los van a ver. Entiendo. Ya, bueno, súper bien, aplausos para vos, ¿eh? Gracias. El ejercicio 2 quiero que lo hagan ustedes, pero el ejercicio 3 quiero que me digan si es que lo entienden o cómo identificar un número primo. Váyanse a planificación, ahí está, ejercicio 2, ejercicio 3. En primer lugar, ¿qué es un número primo? ¿Vamos a hacer el tercero o el segundo? El tercero. El segundo quiero que lo hagan ustedes. Después me lo pueden Ah, vale. mandar fotito, qué sé yo. Pero el tercero. Desglosemos un poco el enunciado y díganme qué es un número primo. Un número como, creo que divisible la palabra, ¿Sí? entre uno y sí mismo. Uno y sí mismo, exacto. Ahora, ¿cómo elaboramos eso en lo que sería código? Un código en C. Hay que dividir el número y si el resto es cero, no es primo y si es una cosa así era, no me acuerdo, algo así. ¿Sí? Ah, yo igual pensé lo mismo, pero igual hay impares que no son primos. Como el El 2 2 por creo. ejemplo, es primo. Sí. Entonces podría ser eso, como esto sea uno, poner las excepciones de los pares o el par que no es que es primo, ¿no? El compañero Joaquín tenía razón, pero eh, claro, ¿cómo llevas eso a código? ¿Me entendí? Llevándolo a código sería como poner el número, ¿Ya? porcentaje 2 tiene que ser igual a uno para que sea impar. ¿Ya? Si es cero es par. Ok. Y Pero eso es para identificar si es par o impar. sí, pero la mayoría de los primos son impares. El único primo par es el 2. Ah, ok, Entonces está habría bien. que hacer las restricciones de los impares que no son Claro, primos. ahí estáis ahí lográis irte por un lado. Lográis irte por. ¿Cómo se llama esto? Se, dividir la cantidad de iteraciones. Claro, como las diferencias. ¿Sí? ¿Alguien más? Brandon, Seba, Neil, Sebastián. Ya, mira. Yo
el otro día quería acordarme, porque de repente estas cosas se me olvidan un poco. Y pensé en esta idea, que de hecho creo que funcionaba bastante bien. Declarar una variable que sea una i, ¿cierto? Y declarar un contador. ¿Ok? Luego, aplicar un while. Mientras i sea menor o igual al número, yo voy a estar bien, ¿ok? Entonces lo que yo necesito hacer es buscar que el entero dividido por i sea igual a 0. ¿Ok? Luego de eso, el contador va a aumentar en 1. ¿Va bien lo que estoy haciendo? Pero en este caso el i al principio tomaría valor 0, ¿no? Claro, al inicio de un 0. Entonces, ya, vale. Bueno, ya, tiene mucha razón. El 0 no cuenta. El 1. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Y el entero sería el mismo num o sería otro, verdad? Ah, chuta. Otra vez estaba pensando en mi variable. Num, sorry. Vale, vale. Num. ¿Bien? ¿Se entiende como lo que estoy haciendo? Pues yo al menos sí. ¿Alguien más? Joaquín. Joaquín, esto es como lo que tú estabas diciendo, Brandon. Sí, lo ¿Podría entiendo. repetir desde el while, porfa? ¿Cómo? ¿Me podría repetir un poquito más o menos empezando desde el while? Mientras el i sea menor o igual al número, se debe elaborar lo que hay dentro de el while. ¿Ok? Esa es la sentencia. Es decir, el i va a empezar en 1 y el num, que piensa en el número... Igual sacar los números primos igual es largo, pero piensa en el número 100. El i va a ir iterando hasta que llegue a ser 100. ¿Cachai? Ya. Entonces la pregunta que dice acá es, ok, si la división, si el resto que hay acá Ujú. es 0, aumenta el contador. ¿Ok? Ya. Si tomo el número nuevamente, no sé, 77, la idea es que i, que va a ser 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 77, la gracia es que si el número es primo, el contador ¿cuántas veces debería aumentar? ¿Hasta qué número debería llegar? Mm, La gracia es que el contador llegue hasta 2 nada más. Porque si llega a 2, ¿qué va a hacer? Va a identificar de que el número es un primo. Porque encontró solamente 2 divisiones correctas. claro. ¿Se entiende? Sí, ahora se me... Si nosotros Entiendo. buscamos los números primos, por ejemplo, si yo ingreso el número 42, el contador va a aumentar varias veces. ¿Cachai? Ujú. Porque va a encontrar divisible en 2, divisible en 4, ¿cachai? Divisible en... no sé, hasta en 7, ¿me cachai? Entonces va a Sí. aumentar varias veces el contador, pero si yo ingreso el 43, que es un número primo, solamente va a haber 2 posibles contadores. Todos los demás debería dejar un resto. ¿Cachai? Sí. Ya más o menos caché. Ya. Entonces, finalizando el while,
cuando el while ya dice, cuando el i ya es del tamaño del número que yo ingresé, yo hago la siguiente pregunta. ¿Es acaso el contador igual a 2? Si es así, retorna un 1. En la programación en C y en C++, en la gran mayoría de lenguajes también, lo que sería el 1 representa un sí y lo que sería un 0 representa un no. ¿Ok? Ese es el lenguaje booleano, por así decirlo. Sí y no. ¿Ok? 1 sí, 0 no. Y en caso contrario, retorna un 0. ¿Se entiende? Porque si no es primo, de hecho esta función, en vez de que se llame función, vamos a llamarla es primo. Porque aquí yo estoy solamente identificando. ¿Ok? Entonces, a todo esto, ¿logran ver esto? Ustedes que vieron if, los if y else. ¿Ahí no faltan los corchetes o no es necesario? Cuando tú tienes solamente una sentencia, no. No es necesario poner los corchetes. Ah, vale. Cuando tú tienes un listado de sentencias, así como esta. Bueno, de hecho esta no, no es necesario. Cuando tú tienes un listado, así como, oye, si esta sentencia se cumple, hace todo esto, todas unas condiciones, sorry, varias condiciones. ¿Ok? Ahí yo le debo aplicar Vale, corchete vale. porque es lo que yo necesito. Ya ¿Se entiende? entiendo. De hecho, en las pruebas, en primer y segundo semestre, juegan a veces con eso. En algunos ejercicios de controles o pruebas. Básicamente preguntan por el ruteo. ¿Qué valor entrega esto y esto otro? Y hacen como les mencionaba, ese de poner un if sin corchete. ¿Ok? Y exactamente hacen esto. Voy a poner variables nuevas. En este caso, si el if se cumple, solamente va a tomar esta sentencia. Y luego sale del if. ¿Ok? Si el if no se cumple, esta sentencia se la salta. Y pasa a la siguiente. A la o las siguientes. ¿Ok? Entiendo. Ya. ¿Alguien no entendió? Por favor, díganlo. Por mi parte, lo entendí. Se va entendiendo a poco. Como le digo, eso véanlo bien porque los profes utilizan ese método. Oye, todo esto. No, después pregunto. Ya, entonces esto es para identificar si es primo, ¿ok? Entonces yo debo el ejercicio 3 dice que debe retornar la suma de los dígitos primos, ¿ok? Por suerte, bueno, los dígitos primos se van a reducir al 2, al 3, al 5 y al 7 nomás, po, ¿sí? Entonces aquí pensemos en el while, ¿ok? Digamos de que el num sea distinto de 0. Entonces voy a mandar
Voy a mandar el dígito. Voy a hacer la pregunta. Si AUX vuelve con un número 1, va a decir de que es un número primo, ¿cierto? Y en caso contrario, si no es un número primo, paso al siguiente. No necesito el caso contrario. ¿Van entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, o sea, en el fondo la primera función es para determinar si es primo y la segunda para Claro, efectuar las sumas. claro. Claro. Entonces yo de una a otra voy mandando a la anterior. Oye, también eso, ¿entienden por qué está escrita de esta manera? Porque es primero esta función, después esa función y después el main. Como para, ¿Mm? como para después del main llamarla, ¿cierto? Lo que pasa es Igual que... se puede llamar varias veces, tengo entendido, ¿no? Sí, no, sí, eso no hay drama con eso. El tema es el hecho de que la forma en que están escritas es porque se tiene que... las funciones tienen que estar arriba del main. ¿Ok? Y cada cual que yo llame siempre debe estar arriba. ¿Se entiende? Vi un video en YouTube que aparecía en la función mencionada arriba, Y pero la, desarrollada abajo y del la main. escribieron. Así ¿Sí? como, Sí, sí. Funciona de la misma manera. Sí, ahí, que yo la hago así. Sí, sí, no hay ningún drama con eso. La gracia es que estén jerárquicamente bien, ¿ok? Eh, Básicamente eso. Entonces, finalizando el while, debería retornar la suma, ¿cierto? Si esto funciona, yo ingresando... Muy grande, muy grande. ¿Qué números son del primo? 2, el 3, el 5 y el 7. 2, 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11. Acá hay un número que faltó. ¿Cuál? Sumó un número más, parece. Ah, el 1, ¿o no? Ah, no, está bien. Oh, vi 15, sorry. Está bien. Y así de sencillo es. Más sencillo que mi trabalenguas que hice en el ejercicio 1. ¿Se entiende bien lo que...? sí, ¿qué pasa si ponía al compilarlo un 1? Lo toma, ¿cierto? No, risa. En teoría no debería, pero... ¿No? Ah, vale, ya vale. Porque el 1 no tiene más... ni siquiera alcanza a ser 2... ni siquiera alcanza a tener 2 divisores. Po. Es el 1 y listo. ¿Entienden? Por favor, dígame que sí. Sí, yo entiendo, al menos. No, sí, tranquilo Andrés, si por lo menos tú te puedes ver a los chicos de más.
Neil, Sebastián. No Seba Díaz, Sebastián Paulete. O no tiene micrófono. No, perdón, es que justo me habían hablado mis papás. Ah, ya, ok. ¿Has logrado entender bien? Sí, entendiendo todo bien. ¿Te hiciste el control el día miércoles? Sí, sí lo hice. ¿Cómo, Me cómo costó ese día. te costó? Ya. Sí. Voy a sonar típico profesor, pero bueno, si logran, si practican de a poco van a ir cachando más. Por lo menos su paro fue el semestre pasado, estuvieron en el paro, ¿cierto? Un paro de como 3 semanas, 2, 3 semanas. Ese paro que duró. Sí, Duró sí, 2 semanas exactamente. Yo estuve en Sí. una, yo estuve en una toma de 3 meses. Empezó mi semestre el año 2018, tuve un mes de clase y después una toma de 3 meses. Qué horror. Y ya fue horror después de terminar el paro y que se hayan acumulado todas las tareas. Es claro. Sí, en mi caso, sí, fue una mezcla de eso. Terminamos en enero. Eso fue lo más chistoso. Como a mitad de enero. Pero eso. ¿Te acuerdas de qué fue ese paro o no? ¿Ah? ¿Te acuerdas de qué fue ese paro? Sí, la toma feminista. Fueron las mujeres que se tomaron ese en la universidad. Y bueno, la U. ¿Podría ahí mandar este código al Discord? Obvio. Porque yo lo hice de otra manera igual, lo hice de dos maneras distintas. Ok. No son de qué. Una forma de mandar código por acá. Ah, ya, ok. Voy a mandarlo a deberes. No funciona. XP. Deja de decir al tiro voy para allá. Ya, ahí está. Sí. ¿Te llegó, cierto? En deberes y ayuda. Sí, yo. Sí está, sí está. Ya, pulento. Sí. Bueno, ¿tienes más clases después de esto? Yo sí. Ya, Yo no. voy a ir deteniendo la grabación porque son las 12:30. Yo sí. Ya. Hoy día